Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. gloria a tibi, Domine. La víspera del día solemne de la Pascua, sabiendo Jesús que era llegada la hora de su tránsito de este mundo al Padre, como hubiese amado a los suyos que vivían en el mundo, los amó hasta el extremo. Y así, terminada la cena, cuando ya el diablo había sugerido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, el designio de entregarle, sabiendo Jesús que el Padre le había puesto todas las cosas en sus manos, y que como era venido de Dios, a Dios volvía, levantase de la mesa y quítase sus vestidos, y habiendo tomado una toalla, se la ciñó. Echó después agua en una jofaina, y púsose a lavar los pies de los discípulos, y a secar con la toalla que se había ceñido. Llega Simón Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Le respondió Jesús y le dijo: Yo lo que hago, tú no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Le dice Pedro: Jamás me lavarás tú a mí los pies. Le respondió Jesús: Si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, si es así, no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: El que acaba de bañarse no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Y en cuanto a vosotros, estáis todos limpios, mas no todos, porque sabía quién era el que le había de entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Y después que le hubo lavado los pies y hubo tomado sus vestiduras, puesto de nuevo a la mesa, les dijo: ¿Sabéis lo que acabo de hacer con vosotros? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, siendo maestro y señor, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque ejemplo os he dado, para que, pensando lo que yo he hecho con vosotros, así lo hagáis vosotros también. Hoy, después de que reciban la comunión, permanecen de rodillas, porque va a quedar el Santísimo en el altar, que inmediatamente, después de las oraciones finales de la misa, lo vamos a trasladar en procesión aquí hasta el monumento. Así que, terminada la comunión, salvo que alguna persona no pueda estar de rodillas por cuestiones de salud, pero los que puedan permanecen de rodillas. Mañana la iglesia va a estar abierta de 8 a 12:30. No voy a estar yo, pero va a estar el Padre Mariano, el padre que vive aquí. Él también va a estar confesando en ese horario. Así que esta iglesia permanecerá abierta. Hoy hasta las 22 y mañana de 8 a 12:30. Y mañana la celebración de la Pasión del Señor la tendremos a las 4 de la tarde. Bien, San Jerónimo nos hace un comentario sobre lo que oímos recién del lavatorio de pies del Señor. En el rito antiguo, normalmente en el más antiguo, las misas eran por la mañana. Las misas de la tarde fue una renovación que trajo Pío XII, pero antes de Pío XII, más o menos en el año 1952 fue el cambio. Las misas eran por la mañana y estas celebraciones eran todas a la mañana. Entonces a la mañana tenía lugar la misa de la Cena del Señor o la misa crismal también, y por la tarde había otras ceremonias y estaba el lavatorio de pies, que se hacía entonces por la tarde como algo aparte, sin misa. Simplemente era el rito del lavatorio, el canto de vísperas, el oficio de tinieblas, etc. Distintas celebraciones. En 1952 Pío XII lo incorpora como un rito dentro de la misa optativo, que se hacía se puede hacer después de la prédica, después del Evangelio, o después de la prédica, pero básicamente sería en este momento, ¿sí? Bien, y por eso leímos hoy este Evangelio. Fíjense que San Juan en su Evangelio no relata la institución de la Eucaristía, sino que nos trae este relato, el lavatorio de pies, que los otros tres Evangelios no comentan. Dice San Jerónimo que el Señor se ciñe la toalla, prepara una jofaina, una especie de palangana, para lavar los pies y realizar un servicio que era propio de los esclavos. Cuando uno iba a una casa, había esclavos en casi toda la antigüedad y se ocupaban de estas tareas. Y entonces nos enseña esto acerca de la humildad, para que nosotros como cristianos entendamos lo que es servir y ayudar
a otros cristianos, en primer lugar, a todas personas, ¿no? Pero otro cristiano tiene que estar en un lugar privilegiado. La ayuda, la colaboración, el servicio. Que es, en realidad, dice San Jerónimo, lo que dice Pedro cuando se resiste. Si no te lavo los pies, no tendrás partes conmigo. Y Pedro dice, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Estando el Señor a punto de subir al cielo, y viendo los apóstoles como hombres aferrados a la tierra, todavía tenían los pies manchados de impureza de los pecados. Los quiere librar enteramente de sus culpas para que se les pueda aplicar lo que dijo el profeta. Qué hermosos son los pies de los que llevan la buena nueva de la paz. Y también pudieran apropiarse de las palabras de la iglesia. Me he lavado los pies, ¿cómo me los voy a ensuciar? En la antigüedad, como el calzado más común era la sandalia, aunque también se andaba descalzo, muy comúnmente, sin nada, cuando uno, aunque se hubiera bañado, estuviera limpio, pero cuando llegaba a una casa, se imaginan que los pies estaban sucios. Y entonces era como un gesto de reconfortar al invitado que el esclavo le lavara los pies para estar más cómodos. Pero acá este signo profético que hace el Señor al modo de los antiguos profetas no tiene que ver solo con el servicio y la limpieza física, sino con la limpieza de los pecados. El pie toca la tierra, lo mundano, el mundo, lo sucio. Entonces Jesús nos viene a limpiar de todo eso. Así pues, lo mismo que los apóstoles necesitaban la purificación para sus pies, así también Isaías, que no había pecado, más que de palabra, tenía los labios impuros. Recuerden que Isaías se preocupa por este tema, que él tenía que ir a predicar, lo manda Dios a predicar, y dice, yo soy un hombre de labios impuros, no, soy un pecador, ¿cómo voy a predicar la palabra de Dios? Y entonces ahí tiene esa visión donde una brasa ardiente le toca los labios y le dice, ya están purificados, ve y predica. Bueno, Isaías, por estar compungido, por estar arrepentido, por proclamarse miserable, pecador, se hace digno de purificación. Pero el pueblo, en cambio, al cual se dirigía Isaías, que no hizo penitencia, ni siquiera sabe que tiene los labios impuros, no merece el remedio de la purificación. El perdón es para aquel que lo pide, para el que comprende su falta y arrepentido pide perdón. Según este ejemplo, hemos de procurar ser justos, o sea, santos, nosotros mismos, y no habitar con pecadores. Dice San Jerónimo, no tenemos que habitar con pecadores. Bien, claro, respecto a esto último que dice San Jerónimo, conviene recordar lo que nos dice también la sagrada palabra de Dios. Os escribí en la carta que no tuvieseis trato con los fornicarios, no digo con los fornicarios de este mundo en general, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues entonces tendrías que salir del mundo. Mas lo que ahora os escribo es que no tengáis trato con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, maldicente, borracho o ladrón. Con ese tal ni siquiera toméis bocado. Porque ¿qué tengo yo que juzgar a los de afuera? ¿No es a los de adentro a los que habré de juzgar? A los que son de afuera los juzgará Dios. Quitad al malvado de en medio de vosotros. Esto, que es de la primera carta a los Corintios, San Pablo está llamándole la atención a esta comunidad porque había una persona en público pecado conviviendo y aceptado por el resto de la comunidad. Y San Pablo llama la atención sobre este punto de que si él les había indicado que no se junten con personas que estén en pecado, dice, pero con personas que sean cristianos en pecado público, porque si no, no podríamos vivir en el planeta directamente, si no pudiéramos juntarnos con ningún pecador, pero está llamando la atención acerca del que, diciéndose católico, avala el pecado. Así que tenemos por lo menos dos enseñanzas aquí de San Pablo. Primero, para los fieles, bueno, un poco para todos. Tomar distancia de los que se dicen hermanos, pero avalan el pecado. Con los tales ni siquiera compartir la comida. Dice San Pablo, ni compartir bocado. Esto es un hebreísmo, lógicamente, bien exagerado, que no tiene que tomarse, o por qué tomarse literalmente. Significa no caer en el engaño, no trabar amistad con personas que promueven el pecado,
porque la fuerza de la amistad hace que aceptemos el pecado y terminemos callando. Es decir, saber tener esa distancia, no de acusar, pero sí de entender que la amistad con una persona que vive mal nos puede hacer disimular las faltas y pensar, bueno, no pasa nada, al final no es tan grave, y ese es el peligro. La segunda enseñanza en realidad es para la jerarquía, porque San Pablo hace un juicio acá, él como apóstol, es decir, como obispo. Y la jerarquía tiene la obligación de separar al pecador público, ¿sí? De señalarlo, sí, y de separarlo para que la comunidad católica entienda que ese proceder está mal. Y lo hizo, de hecho, San Pablo lo hizo con esta persona, en la primera carta a los Corintios lo explica. Después la persona, gracias a eso, se recompuso, abandonó el pecado, y ese va a ser el tema de la segunda carta a los Corintios. Pero bueno, volviendo al texto de San Jerónimo, busquemos entonces acercarnos a comulgar con la conciencia libre de pecados, que eso simboliza participar en la cena santa y sacrificial con los pies limpios, quiere decir con el alma limpia, limpiados por el mismo Jesucristo en el sacramento de la confesión. Que así seamos capaces de hacerlo, se lo pedimos a María Santísima. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.